estimados participantes en el auditorio virtual de este coloquio Ciencia y Sociedad organizado por el CONCITEC. Hoy es lunes 8 de junio del 2020 y corresponde hoy la mesa número 16, que se refiere a los itinerarios de la pandemia, es decir, el curso que sigue la pandemia en los distintos territorios de los países y en particular los estudios correspondientes al caso peruano. En este coloquio participan la doctora Evelyn Mesclier, directora de investigaciones del Instituto Francés de Estudios Andinos, el doctor Marc Soury, director de investigación del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, el IRD, en Francia, y el doctor Dionel Martínez, responsable del área de Geografía y Ambiente de la ONG Cooper Acción. Quisiera, antes de dar las pautas, señalar algunos conceptos básicos que quisiéramos ver reflejados en los comentarios y propuestas, sugerencias que presenten nuestros panelistas. La idea es de que la globalización y la pandemia están vinculadas entre sí en una relación de causa a efecto. La globalización es, sin embargo, fundamentalmente comercial y tiende a ser jurídica también, pero solo para defender con lo que se refiere a lo comercial, ¿no? Se salvaguardan lo mejor posible los intereses de quienes tienen en sus manos las decisiones en los mercados mundiales, pero no se estructuran también globalmente los modelos de los servicios básicos de salud y otros servicios públicos, sobre todo los de salud y de servicios o de calidad ambiental. No hay, por lo tanto, una globalización de los intereses comunes. Dicho esto, la pandemia sigue físicamente detrás de los pasos de la globalización, de esta globalización restringida en la que vive la sociedad mundial. Desplazamiento masivo de personas y a otras regiones del mundo, acentuación de la desigualdad que da lugar a hacinamiento de personas, hacinamiento habitacional y laboral y colapso de los servicios públicos, especialmente del de la salud. En este contexto, habría que señalar que en el Perú se reproducen exactamente estos mismos tipos de fenómenos y vacíos de fisuras que están en la escala global. Las grandes ciudades, Lima, Arequipa, Trujillo, Iquitos, Cusco, en realidad tienen mucha mayor congestión, específicamente en algunos lugares más públicos, pero cada vez más también debido a la pobreza en los domicilios familiares, a causa del creciente hacinamiento producido precisamente por la imposibilidad de acceder a mejores condiciones habitacionales. Y por otra parte, hay una necesidad, una demanda fuerte de movilidad, tanto internacional, de los peruanos que están afuera, como de los extranjeros que viven en el Perú y que quieren volver a sus países, como también entre las grandes ciudades del Perú y las demás, el resto de otras ciudades medias o pequeñas, cuyos habitantes de origen tienen necesidad de ir a encontrarse con sus familiares y prefieren estar allá en una dinámica de movilidad poblacional que es muy compleja, sumamente compleja, y que posiblemente los geógrafos que hoy nos acompañan tendrán algunos mecanismos de identificar mejor de lo que podemos hacer quienes no manejamos esas técnicas. Podría, por ejemplo, es una pregunta importante, podría ser registrada con alguna precisión por los modelos de la geografía humana que ustedes manejan y por lo tanto convertirse en una valiosa fuente de información para sustentar las políticas para el manejo de la pandemia y sus secuelas. Y por otro lado, ¿qué puede aportar la geografía
a lo que, digamos, qué puede aportar a lo que todavía no se ha abordado como respuesta frente al COVID. ¿Qué más puede aportar? Sin duda, muchos aspectos más. De eso también creo que sería interesante dar información al público participante y además para, creo yo, promover la ciencia geográfica en un mundo y un país especialmente como el nuestro, en el que estos conceptos, estas metodologías, esta imaginación geográfica que tiende puentes entre muchos aspectos de la vida física y de las personas, tiene una extraordinaria importancia en el mundo actual. Así que paso a explicar la metodología de la reunión, que consiste en 2 intervenciones de cada uno de los 3 participantes, que están separadas, una de 8 minutos y luego una de 5 minutos en una segunda intervención. Y después de esos 13 minutos sumados de ambas, de los 3 panelistas, procederemos a presentar las preguntas del público para las respuestas de parte de ustedes. Quisiera entonces hacer la presentación de quien va a ser la primera expositora, que es Evelyn Mesclier, que es doctora en geografía, habilitada para dirigir investigaciones por la Universidad de París I, Panteón-Sorbonne. Ha participado en la realización de varios atlas temáticos en el Perú y en Colombia. Ha coordinado un grupo de investigación con participación de la Universidad de San Marcos y de la Universidad Católica sobre las transformaciones contemporáneas de las relaciones entre centros y periferias, con estudios de campo en Bolivia, Brasil, Costa de Marfil y el Perú. Sus investigaciones se enfocan en temáticas vinculadas con la globalización, los espacios rurales y periurbanos y la democracia. Actualmente es directora del Instituto Francés de Estudios Andinos, con sede en Lima, y directora de investigación en el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, IRD. Quiero destacar, antes de darle la palabra, que el IFEA tuvo la iniciativa de esta mesa y, por lo tanto, de las 20 mesas, esta es la única que tiene una coorganización que corresponde al IFEA. Muchas gracias por esa iniciativa, Evelyn, y dispones en primer lugar de 8 minutos para tu primera intervención. Bueno, muchísimas gracias, Benjamín. Buenas tardes a todas y todos, y agradezco al CONCITEC por haberme permitido proponer esta sesión del coloquio Ciencia de Sociedad COVID-19 sobre los itinerarios de la pandemia. En ese conversatorio, quisiera desarrollar 2 ideas y una pregunta relacionadas con la difusión territorial del coronavirus. La primera idea, en relación con lo que Benjamín Martí Corena acaba de mencionar, el coronavirus se propaga más rápidamente entre los lugares cuando las interconexiones sociales son más intensas, y por lo tanto sus itinerarios en el espacio son en parte tal vez predecibles. La segunda idea es que el virus hace más o menos daño según las capacidades de gestión del riesgo que tienen las sociedades. Y la pregunta que me llevó a proponer esta sesión, ambos elementos están relacionados con el espacio geográfico. Entonces, si entendemos el funcionamiento del espacio geográfico, tal vez podemos entender mejor también cuáles son los itinerarios de difusión de la pandemia en el territorio y cómo cortarlos. Es la pregunta que quería hacer hoy día a mis 2 colegas. Primera idea, entonces, el coronavirus se propaga más rápidamente en función de la interconexión de las sociedades y personas. Según los conocimientos actuales, no basta que haya una persona con el virus para que un gran número de personas se contagie. A veces no pasa casi nada, a veces algo hace que una persona difunda muy rápidamente el virus a muchas otras personas. Entonces, lo que podemos desprender de eso es que cuando más flujos de personas, la probabilidad que se desarrollen uno o varios focos aumenta, pues el virus tiene, como decir, más chances de poder difundirse. Así como lo subrayaba Benjamín, el contagio se dio más rápidamente, también más intensamente en los sitios del mundo
más conectados, por ejemplo, el oeste de Europa, las grandes ciudades de Estados Unidos, antes de llegar a difundirse a otros sitios también bastante conectados, pero menos, como es el Perú, y en particular Lima con su aeropuerto internacional, el cual a nivel mundial es de tamaño promedio, mediano. Para que haya contagio, esos flujos al parecer tienen que estar asociados a contactos interpersonales relativamente intensos y largos. Por ejemplo, a nivel mundial, no sé si es una realidad que se confirmará, pero según los casos que se han difundido, parece que los turistas extranjeros contagiaron a menos gente que los hombres y mujeres de negocio, los profesionales que se desplazaban por razones de trabajo, los migrantes de retorno. En una aglomeración grande, activa como Lima, una vez entrado, un virus de ese tipo tenía realmente múltiples posibilidades de desplazarse con las personas. Pero a su vez, muchos sitios en el Perú están muy relacionados con Lima. Es el caso de la costa norte, del sur chico, la carretera central y los vaivenes de buses y camiones que existen entre Lima y esos sitios también se dan a otra escala. Por ejemplo, los trabajadores de las agroexportadoras son llevados a diario en buses desde sus pueblos hasta los fondos donde trabajan. Otros sitios, por supuesto, en el Perú pueden haber recibido el contagio por relaciones con otras ciudades que no son Lima, de repente Guayaquil, de repente Manaos, en el caso de Iquitos. Es decir, que lo que probablemente aceleró no solo la entrada, pero también la difusión del virus en el territorio peruano, es en realidad lo que se considera desde hace décadas como el éxito peruano, su apertura hacia el exterior, su crecimiento económico, incluso probablemente los tráficos ilícitos. Y el hecho que esta actividad económica se haya desarrollado no solamente en Lima, sino también en sitios con grandes recursos naturales que se podían extraer, probablemente también ha contribuido en ese modo de difusión. Todo eso parece tener mucho que ver con el mapa de difusión del virus en el territorio peruano, ese mapa que podemos ver actualmente gracias a los datos que se han liberado. Y en parte ese mapa diría que era bastante predecible. Al mismo tiempo, Perú comparte con otros países llamados emergentes como Brasil, como México, la India, Irán o Turquía, que también actualmente tienen fuertes contagios que parecen no detenerse fácilmente. Otra característica de la cual también hablaba Benjamín Martí Corena, sus poblaciones siguen siendo expuestas a muchos riesgos, pues no son ellas las principales consumidoras de la producción económica. Por lo tanto, no ha sido objetivo de los gobiernos que aumenten sus ingresos, que puedan consumir más, que puedan tener acceso a una mayor cantidad de servicios básicos, salud, educación, y en parte diría que se les ha dejado a su suerte. Y esto, por mecanismos que podemos ver ahora, efectivamente limita probablemente las posibilidades de frenar el contagio, en particular en el espacio, en el territorio. Y voy a un segundo punto, que es la gestión del riesgo. El riesgo se compone clásicamente por una parte de la posibilidad que suceda un evento catastrófico que amenaza a la sociedad y por otra parte de la vulnerabilidad de esa sociedad a ese evento. Por ejemplo, cuando uno vive en un sitio donde hay terremotos, por un lado está el terremoto, el cual se percibe como un evento natural. Por otra parte, hay algo que algunos llaman vulnerabilidad, por ejemplo, el tipo de suelos donde he construido mi casa, el tipo de viviendas en un barrio, la ausencia o presencia de servicios de salud, entre otros factores que van a hacer que se corra el riesgo de perder la vida o de perder la vivienda. A veces la vulnerabilidad aparece como una serie de factores presentes de antemano. Sin embargo, como no somos animales, somos seres humanos, tenemos individual y colectivamente una diversidad de recursos para enfrentar los riesgos que se nos presentan, unas herramientas para enfrentarlas. En el caso del terremoto, la famosa mochila de sobrevivencia. En el caso de la pandemia, como ya vimos que es una enfermedad que se propaga a través de los contactos entre seres humanos y casi exclusivamente a través de esos contactos, obviamente una herramienta lógica fue limitar esos contactos. Ahora bien, esa solución no ha sido siempre fácil de aplicar.
¿Por qué? Porque en realidad, como lo ha dicho Piers Blakey en su libro sobre el riesgo, en muchas sociedades, mucha gente muere o teme de morir más bien debido a la violencia, a las enfermedades más cotidianas, a la mala nutrición, al hambre, etc. Es decir, para cierta cantidad de personas, la pandemia es como un riesgo más en una vida donde tienen que enfrentar una gran diversidad de otros riesgos y siempre tienen que escoger entre esos diversos riesgos. Y vimos funcionar ese mecanismo en el caso peruano en las últimas semanas. Las personas que están en riesgo de no conseguir los ingresos para su alimentación cotidiana se han arriesgado a desplazarse pese al virus porque no tenían tenían que escoger entre dos riesgos el que les parecía menos peor. Y lo mismo ha ocurrido, según sabemos, en la India. Podemos prever también hasta cierto punto dónde se presentarán esas situaciones en un país como el Perú. Otro aspecto por lo cual es complejo limitar la incidencia del evento es que diversos actores toman decisiones en función a su propia percepción de riesgo y esas diversas percepciones pueden ser contradictorias. Por ejemplo, en Cajamarca las rondas decidieron que el riesgo de que llegara el virus era el riesgo mayor y cerraron el acceso a las localidades y eso parece redujo efectivamente el contagio, pero el gobierno central por su parte quiso reducir el riesgo mayor en sus ojos de los caminantes en Lima y autorizó el regreso de cajamarquinos a Cajamarca, lo Queda un cual minuto. parece haber aumentado los contagios. Entonces, como lo escribió la socióloga Pascal Mesguer, existen siempre contradicciones generadas por la necesidad de tomar en cuenta diversos riesgos y hay diversos actores cuyas opciones también frente a esos riesgos pueden ser diferentes. Y yo pienso que estas contradicciones también tienen aspectos territoriales y por lo tanto también se las pueden entender mejor y se las pueden estudiar también. Entonces, para entender cabalmente los itinerarios de la pandemia, me parece que es necesario entender todo ese conjunto de factores, las características de la amenaza, en este caso el virus, los recursos que tiene a su disposición la sociedad para frenar su difusión territorial, por ejemplo, es la capacidad de rondas de cerrar el territorio, u otros ejemplos, y los otros riesgos que enfrentan las personas y los grupos sociales. Y entonces esa es la pregunta que me hago, que quería hacer aquí a mis colegas más especialistas que yo de ese tema, es si podemos llegar a elaborar ese conocimiento que nos podría ayudar para frenar la difusión del virus en el territorio. ¿Serviría para esa crisis? ¿Servirá para la siguiente? Eso es parte de la pregunta que quería hacer hoy día a mis colegas geógrafos, que me parece importante hacer porque ahora no he visto en realidad trabajos, estudios que respondan a esa pregunta y de repente en la segunda parte desarrollaré un poquito más sobre ese segundo aspecto. Muchas gracias, Evelyn. Voy a leer el mini bio del doctor Marc Surie. Él es matemático y doctor en ciencias de la computación con habilitación para dirigir investigaciones. Ha enseñado en las universidades de París-Ouest y Rennes II en Francia y en el Instituto Asiático de Tecnología de Tailandia. Es director de investigación en el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, IRD. Sus trabajos en dicho instituto refieren principalmente a las ciencias de la información aplicadas a la geografía y la epidemiología, desarrollo de metodología para sistemas de información geográfica, análisis espacial, estadísticas, modelización, con aplicaciones en epidemiología, salud y medio ambiente, análisis de riesgos y prevención de desastres naturales. Es el principal autor del paquete de Sistema de Información Geográfica SAPGIS. Él está comunicándose desde Francia. Adelante, doctor Surie, por 8 minutos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Entonces voy a retomar un poco la cosa de amenaza y vulnerabilidad. Creo que es importante
para hacer el análisis de un evento como lo que vivimos actualmente. Decir que una enfermedad tal es un sistema complejo, con diversos factores como la amenaza, que es el virus, el patógeno, el agente patógeno. Hay los hombres que pueden recibir este virus. Hay reservorios de patógenos como los murciélagos etcétera. Y hay el medio ambiente que influye sobre todo eso. Y otra forma de ver este sistema complejo es de verlo como un sistema base el riesgo que da eso. Entonces, el riesgo es el conjunto de una amenaza, como el agente patógeno, y de vulnerabilidad de lo que pueden recibir esta amenaza y de exposición a la amenaza. La amenaza la conocemos más o menos, es el virus, empezamos a conocerlo, pero bueno, a nivel de contagiosidad y de virulencia. La vulnerabilidad de la población la conocemos también un poco, pero no mucho, porque no conocíamos tanto la amenaza, digamos el virus. Pero sabemos que para los hombres esta vulnerabilidad es base por cosas biológicas o genéticas. En el caso del coronavirus, la edad es importante, muy importante, y también hay comorbilidad como hipertensión o diabetes. Hay vulnerabilidad socioeconómica, como digamos la gente que vive en condiciones que son que pueden ampliar la amenaza, como la densidad, por ejemplo, o la promiscuidad. Y el recurso a transportes y todo eso. Entonces, todo influye sobre la vulnerabilidad de las personas. También podemos hablar de vulnerabilidad por los lugares o los servicios. Porque podemos hablar de riesgo no solo para los hombres, pero también para servicios o lugares. Es importante en el caso de este tipo de enfermedad porque sabemos que el virus se transmite de hombre a hombre por proximidad, y entonces todos los lugares que amplían esta proximidad son peligrosos. Entonces eso no podemos tal vez no hablar de itinerarios de una epidemia. Es muy difícil porque sabemos que dos epidemias no se repiten de la misma forma nunca, porque en este sistema hay eventos de baja probabilidad, pero que influyen mucho sobre el curso de la epidemiología, de la epidemia. Pero lo que sabemos es que hay lugares muy importantes, hay servicios muy importantes que van a ampliar el riesgo. Y eso, cuando se habla de política de salud, es muy importante trabajar sobre estos lugares y estos servicios. Sabemos, por ejemplo, que los hospitales son lugares de mucho riesgo por la transmisión, riesgo para el personal médico, pero también riesgo para todo el mundo por las infecciones nosocomiales. Los transportes sabemos que es muy riesgoso porque hay promiscuidad, hay más densidad. Sabemos los lugares donde hay trabajadores con mucha densidad, también son lugares de riesgos porque amplía la exposición a la amenaza. Entonces, en una política para reducir la difusión de la amenaza, es muy importante trabajar
sobre estos lugares y sobre estos servicios primero. Disculpe. Sí. Eh, Entonces, cuando se analiza, hay cosas que donde al inicio de una epidemia hay cosas que no se sabe muy bien, como las características de la amenaza, en este caso de este virus. Todavía hay muchas cosas que no sabemos, que no entendemos, porque, por ejemplo, en África no se difunde mucho como en Sudamérica o como en Europa. Igual en sur de Asia no se difunde como en otros lugares, pero no depende de la densidad, no depende de los transportes. Por ejemplo, en Tailandia pensábamos que en Bangkok, que es un hub importante, va a hacer muchos casos, pero no ocurrió. Entonces, tal vez la gente tiene conocimiento, entonces sabe cómo protegerse, poniendo máscaras, etcétera, etcétera, distancia social, básicamente, pero tal vez no es suficiente para explicar las diferencias de propagación de la epidemia. Entonces, es para decir que hay muchas cosas todavía que no entendemos y que no podemos explicar. Pero una forma racional de analizar el sistema es básicamente amenaza, vulnerabilidad, trabajar sobre las vulnerabilidades. Eso sí las conocemos, básicamente. La podemos prevenir y la prevención es algo muy importante. La única forma de prevenir una difusión de este tipo de epidemia es trabajar sobre la vulnerabilidad al inicio del problema, antes que ocurra. No es muy difícil manejar una epidemia cuando ya está. Importante. Muchas gracias. Pasamos entonces, muchas gracias, doctor. Pasamos entonces a nuestro tercer expositor, que es Dionel Martínez. Él es bachiller en Geografía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es coordinador colegiado de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, una red de trabajo de instituciones de la sociedad civil que promueve la implementación de una política y procesos de ordenamiento territorial a distintos niveles en el Perú. Se desempeña también como geógrafo de la ONG Cooper Acción, donde coordina la elaboración de instrumentos de planificación territorial en comunidades indígenas. Da soporte técnico en casos emblemáticos sobre conflictos de uso del territorio, suelo y agua, y escribe artículos de opinión y análisis sobre dichos temas. Muchas gracias, Lionel, por su participación. Tiene 8 minutos entonces. Muchas gracias. Bueno, es un gusto aquí compartir este espacio con grandes investigadores y el panel es muy balanceado en términos intergeneracionales. Bueno, respecto al tema de la globalización y respecto a las cuestiones geográficas, a mí me gustaría hacer una anotación inicial respecto a cómo se da esta difusión del coronavirus y en general el tema de la pandemia, ¿no es cierto? A mí me parece que es muy importante observar el tema de las escalas, poniendo atención a las variables de espacio-tiempo. Si observamos, ¿no es cierto?, la difusión, el contagio de los primeros casos en China, se ve pues que entre enero y febrero la mayoría de casos se concentran en Asia y luego hay una difusión hacia Europa. Y entonces entre términos de febrero e inicios de marzo hay una clara concentración de casos en Europa y luego a inicios de marzo y lo que va a abril y mayo
digamos que la pandemia se ha concentrado en el continente americano y pareciera que más bien hay una concentración de casos, ahora último en América del Sur, y entre ellos, por supuesto, hay países que están liderando el ranking de contagiados a nivel mundial, entre ellos está Brasil, pero también el Perú en el número 8, si no me equivoco, pero también es muy variable esta estadística, ¿no? Entonces es muy importante hacer esa anotación de que hay una variación en términos del contagio en tiempo y espacio. Y es muy importante tener en cuenta el análisis a diferentes escalas. En el caso de el Perú, a una escala regional y local, vemos de que efectivamente la pandemia llega a Lima primero, a través de un viajero intercontinental que estuvo en Europa, y digamos, no es tampoco, no es un individuo que, digamos, pertenezca a un determinado estrato social, o perdón, pertenece a un determinado estrato social, y vemos pues que son de el primer caso que tuvimos en el país fue de un habitante del distrito de Surco. Este distrito, digamos, tiene ingresos de clase, o tiene habitantes de clase media, es un distrito de ingresos altos, y aquí se dan los primeros casos, ¿no? Y luego hay una difusión de la pandemia hacia los distritos de menores ingresos, y con los que comúnmente se les llama conos. Entonces hay una persistencia también del virus y también de los contagios en estos distritos. Y igual hay un comportamiento de difusión de la pandemia de manera diferenciada en los diferentes territorios del país. Va llegando primero a las capitales departamentales más dinámicas, en el caso, como ha señalado Evelyn, en el norte del país, en Chiclayo, en Piura, y luego Iquitos, Pucallpa, se van uniendo a estos grandes focos de contagio, entre comillas, donde empiezan a difundir también hacia el interior de los departamentos el coronavirus. Y entonces, por ejemplo, en Cooperación estuvimos haciendo un seguimiento, un análisis de los casos en la Amazonía, y para el 23 de abril, por ejemplo, solo teníamos 34 distritos que registraban al menos, 34 distritos de la Amazonía que registraban al menos un contagiado por coronavirus, y eran contados los distritos, sobre todo las capitales departamentales, donde se veía más de 100 casos de personas con COVID. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, y a eso me refiero con tener muy en cuenta el tema del tiempo y el espacio, vemos pues que, por ejemplo, al 15 de mayo, ya ese número de distritos que registraban contagiados se había multiplicado por 4, si no me equivoco, y también así el número de contagiados. Y van apareciendo otros focos de contagio de acuerdo a la interacción que existe entre estos espacios, y también las dinámicas y los flujos que existen. En la Amazonía, en el departamento de Loreto, es claro, por ejemplo, cómo la pandemia se ha ido moviendo hacia también distritos de frontera, en la triple frontera con Brasil y Colombia. Ahora tenemos una gran cantidad de contagiados, que se agrava, por supuesto, con una débil atención de salud y los sistemas de salud precarios que existen en estos distritos. Entonces, es muy importante que en el manejo de la emergencia haya una diferenciación, un análisis diferenciado
los territorios para poder para poder controlar esta difusión de la pandemia. Lo que hemos visto en el país es que desde que, digamos, empezaron a propagarse los casos ya en ciudades, se dictó una cuarentena generalizada que, si bien funcionó las primeras semanas, luego ha sido controversial los resultados, ¿no es cierto? Seguimos en la actualidad con un estado de emergencia nacional. Sin embargo, como he mencionado anteriormente, somos el segundo país de América del Sur que concentra casos de COVID-19. Y esto, pues, desde mi punto de vista, tiene que ver con la ausencia de esta mirada territorial, ¿no es cierto? De mirar esta heterogeneidad, de mirar sobre todo la escala local, porque es ahí donde se puede observar con mayor claridad dónde están estos focos de contagio y establecer medidas y estrategias para controlarlo. Un tema también que me gustaría tratar de manera aparte es el tema de la información. Si se necesita elaborar estrategias y tomar medidas adecuadas de gestión de la emergencia, es vital de que se cuente con información actualizada. Y lamentablemente en el Perú no tenemos una tradición de manejar esta información y tampoco transparentarla como debería ser en términos ideales, ¿no? Recién hace 3 semanas el gobierno ha dispuesto de que la información de la pandemia sea libre para todos los ciudadanos peruanos, y en el caso de los interesados, como geógrafos, sociólogos y otros profesionales, recién hemos podido hacer este tipo de análisis de manera localizada y aportar con medidas y estrategias para poder controlar esta emergencia. Entonces es vital que haya, por un lado, esta mirada diferenciada del territorio, que tome en cuenta los múltiples factores que ha estado mencionando el geógrafo Mark y también Evelyn, para poder estudiar mejores medidas de contención de la emergencia. Es vital de que pasemos de una gestión generalizada de la emergencia hacia una gestión de la emergencia de manera focalizada. Es decir, donde haya una articulación, una respuesta, donde se una gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Ahora son pocos los gobiernos regionales y los gobiernos locales que han tenido un buen desempeño en el manejo de la emergencia. En la mayoría de casos pareciera que están ausentes. Sin embargo, es vital de que haya una articulación, y los primeros en ser llamados a responder a esta emergencia son los gobiernos locales, porque ellos tienen el contacto a nivel de ciudadano de a pie, y entonces se podrían adoptar medidas de mayor efectividad para controlar esta emergencia que está dejando muchos estragos en el país. Muchas gracias. Gracias, Lionel. Es muy interesante lo que están planteando, porque en realidad enfatiza ideas que ya están circulando desde hace ya varias semanas en el país, y que han llegado, por cierto, a los niveles de gobierno, de manera que sí, son temas en los que hay que poner más énfasis, y sin duda quizás todavía no se ha puesto el suficiente énfasis, y como son decisivos, el tema de la concentración de personal, ¿no? de la disyuntiva entre salir con el riesgo de contagiarse para no correr el riesgo de morir de hambre en una sociedad que tiene el 60% o más de informalidad, y por lo tanto de personas
de la población económicamente activa que está obligada a salir cada día para ganarse el día. No pueden permanecer en sus casas y entonces eso contribuye fuertemente a este resultado lamentable. Lo que quiere decir, nuevamente, volvemos al tema de la prevención a que se refirió el doctor Marc Sury, porque la prevención significa prever todas estas situaciones posibles ante desigualdades tan grandes, hacinamiento tan grande y servicios públicos tan pobremente formados, ¿no? De manera que hay una cantidad de problemas que nos hemos tenido que enfrentar como sociedad sin estar preparados, pero aún así se les ha enfrentado y creo que se ha hecho con bastante voluntad, pero sin duda no todavía con la básica experiencia que surge de estos conceptos que ustedes mencionan y que ya están en el debate público desde hace algún tiempo y que están siendo puestos poco a poco en la práctica. Yo diría que falta poner énfasis en eso, pero sin duda ahí está concentrado el mayor esfuerzo que debe hacerse. Ahí debe estar concentrado, mejor dicho, el esfuerzo. Pasamos entonces a una segunda ronda de intervenciones nuevamente con Evelyn Mesclier. Adelante, Evelyn, por favor, por 5 minutos. Muchas gracias. Entonces, siguiendo con la misma idea de lo que se puede hacer actualmente, la propuesta que creo que se podríamos tener desde la geografía, desde el conocimiento territorial, no solamente la geografía, tal vez sea mapear mejor esos fenómenos. No coincido totalmente con Marc sobre la imposibilidad de saber por dónde va a ir el virus, que me parece que, por ejemplo, no se ha desarrollado mucho en el África. En ciertos países de África, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, en el caso de Costa de Marfil, y me ha sorprendido para bien, porque felizmente el virus no se ha difundido mucho, pero creo que tiene mucho que ver con la intensidad de los contactos. El aeropuerto de Abidjan, por ejemplo, la capital de Costa de Marfil, tiene la mitad del tráfico del aeropuerto de Cusco, y es el mayor aeropuerto de todo el país. Nigeria, que tiene más contactos con el exterior, más flujos, tiene más casos. A mí me parece que hay una relación nítida y desgraciadamente para el Perú, una configuración letal entre la gran apertura del exterior y muchas fallas, muchas exclusiones que esos países llamados emergentes siguen teniendo, porque como decía, como su economía está basada sobre las exportaciones, no se ha necesitado desarrollar la economía interna, el consumo interno, y no se ha dado mucha énfasis a la economía de las personas de a pie. Eso dicho, y retomando también lo que decía Dionel para otra escala, me parece que vale la pena hacer el intento de mapear la difusión del virus a nivel de distritos, a nivel de centros poblados. Quiero añadir que me parece que el modelo no es en absoluto el mapa de calor que ha hecho Salud. ¿Por qué no me parece que sea el modelo? Porque ese mapa retoma en realidad los domicilios de las personas afectadas, pero no busca ver en qué sitios se han contagiado las personas. Me parece que el mapa debería ser de dónde se ha contagiado la persona, no dónde se inscrita en la RENIEC. Y el otro inconveniente que veo en ese mapa es que como está inspirado en una técnica que viene del telemarketing, nos muestra como zonas luminosas y asusta más que otra cosa a la gente y da una información falsa justamente sobre cómo uno se contagia, porque si yo camino en la calle y paso al lado de una casa donde hay una persona enferma, obviamente no me voy a contagiar porque esa persona está a mucho más de 2 metros, hay una pared entre ella y yo. O sea, el contagio no se va a hacer de esa forma. Creo que es un buen intento de realizar un mapa, pero no es el mapa que necesitamos para desarrollar la idea. Me parece que los mapas que necesitamos conciernen, en primer lugar, la movilidad de la gente entre diversos lugares
Y yo creo que hay bastante gente, estudiosos, alcaldes, miembros de ONGs, etcétera, que saben muy bien cómo circula la gente dentro del país, y toda esa información entre todos se la podríamos utilizar para entender cómo el virus se está desplazando dentro del país. Lo digo sobre todo a nivel del país, porque dentro de la aglomeración de Lima de repente es más complejo hacer esos mapas de circulaciones. Aunque hay cosas que se podrían hacer. Me parece que un segundo punto sería también mapear las herramientas de las cuales disponemos, porque sí disponemos de recursos, de herramientas, los gobiernos locales, por cierto, pero también las asociaciones de barrios, de modo rondas campesinas, comunidades nativas, etcétera, etcétera, que son actores con los cuales se puede trabajar esa cuestión de riesgo, asociaciones o comunidades que se podría avisar, por ejemplo, cuando el virus aparece en la capital distrital y se vuelve urgente tomar medidas. Y finalmente también me parece que es útil hacer mapas de riesgos de la población, no tanto viéndolo como vulnerabilidades, porque me parece que cuando se habla de vulnerabilidad, uno asume que ya no se puede hacer nada, justamente las personas ya son lo que son, o sea, aquí hay muchas personas mayores, aquí hay mucha gente con diabetes, aquí hay mucha gente hacinada, etcétera, sino que se podría buscar justamente compensar esos diferentes factores de riesgo a medida que se toman medidas para limitar también las circulaciones. Por ejemplo, si yo puedo ver que en tal sitio la gente básicamente, o sea, la población está compuesta por ganaderos, y si a esos ganaderos se les dice no se muevan en ese momento porque el virus está en la capital de distrito, sería mejor que se queden en sus casas, hay que buscar una solución para que su ganado pueda ser alimentado mientras tanto. Si hablamos de personas de barrios urbanos, de repente lo que hay que hacer efectivamente, como lo hizo de hecho el gobierno, es llevar comida, etcétera, pero se tiene que adecuar, me parece, a esos riesgos y esos riesgos no son los mismos en todas partes en el país. Y ahí también el espacio geográfico es importante, o sea, es importante conocerlo para entender qué tipo de medidas se puede tomar en cada sitio. Y ahí sí las autoridades locales probablemente sean las mejor ubicadas para para tener la información, proponer medidas, pero y cuando digo conocer el espacio geográfico, no me refiero solamente a hacer mapas por hacer mapas, sino realmente entender cómo funciona ese espacio geográfico. Y de repente, si tengo un minuto todavía para... Sí, sí, adelante. Sí. Al inicio de la pandemia, parece que aquí en el Perú se han tomado alguna información de rastreo de los contactos de las personas enfermas para tratar de entender con quiénes más se habían relacionado. Creo que actualmente al nivel de la pandemia que estamos ya no se puede hacer ese tipo de rastreo a nivel individual, pero creo que a nivel geográfico sí se podría intentar hacer ese rastreo. Obviamente el gobierno ya ha hecho buena parte de ese trabajo para cierto tipo de puntos como los mercados, como los penales, bueno, de otros sitios se ha hablado menos. Los hospitales, obviamente, como lo decía Marc, son sitios donde hay que tomar bastante cuidado, y el gobierno tiene esos programas de muestras masivas para justamente vigilar esos sitios que son casi por naturaleza focos de infección, pero me parece que se podría seguir también los itinerarios de la pandemia a nivel del país para intentar prevenir un poquito más, proteger un poquito más la población antes que llegue el contagio a sus localidades. Creo que uno de los aspectos muy impresionantes cuando uno mira la lista de los distritos y el número de contagios que hay en cada distrito, es que el país es muy heterogéneo en ese momento. Hay sitios donde el contagio casi no ha llegado, otros donde ha llegado mucho y está muy difundido, y creo que la política podría ser efectivamente localizada, como lo decía Dionel, y tomar en cuenta esas características. Muchas gracias, Evelyn. Es muy interesante lo que has planteado.
de que posiblemente el mejor mapa hubiera sido el de la ubicación de los lugares de contagio, más que el de la ubicación de los lugares de los contagiados. Eso es muy, muy interesante y tal vez cambie radicalmente las cosas si se hace así. Yo creo que esa es una excelente recomendación. Es cierto que ya se viene discutiendo, pero ha tenido que pasarse por la experiencia. No había previsión de ese tipo antes. Entonces, creo que es un excelente énfasis que has puesto en ese punto. Muchas gracias, Evelyn. Entonces, ahora corresponde para la segunda vuelta 5 minutos al doctor Marc Surie. Adelante, doctor. Sí, yo quiero retomar las cosas de los mapas porque es importante mapear, por ejemplo, la vulnerabilidad. No es solo para ver, pero para proteger. Que sean las personas, por ejemplo, sí, donde hay más vulnerabilidad. Por ejemplo, los vimos en Singapur. Muy interesante. Singapur es una ciudad muy limpia, etcétera. Muy pocos casos en la ciudad misma, pero alrededor de la ciudad de Singapur hay un montón de barrios con trabajadores, un poco no ilegales, pero que vienen de afuera, etcétera. Y hubo un montón de casos en estos barrios y era muy difícil contener la difusión por una cuestión de densidad de población, básicamente, y de pocas medidas de salud, digamos, había mucha contracción por proximidad para la forma de la vida. Entonces, es importante mapear para proteger, para ver dónde hay vulnerabilidad para los hombres y también para los lugares, cuando, digamos, ver dónde está el virus en los lugares, creo que no. Lo que sabemos es que, por ejemplo, los estadios, por ejemplo, los cines, los restaurantes, todos estos son lugares de proximidad, entonces son lugares de exposición a la amenaza. Y sabemos que debemos cerrar estos lugares, debemos cuidar estos lugares. Entonces, o cerrar para impedir todos estos contactos, o también cuidar, por ejemplo, las casas donde están las personas de edad. Es mucha vulnerabilidad en estos. Y vimos en Francia muchos problemas, muchos muertos en las casas de jubilación, no sé cómo se dice en español. Casa de retiro. Mi casa de retiro, entonces, sí, no, de jubilación. Entonces, y por lo tanto, había medidas, cerraron no permitieron a la gente de entrar, pero a pesar de eso, hubo muchos problemas. Entonces, no es tan fácil tampoco de mantener o de mapear la vulnerabilidad de los lugares. Y por supuesto, el virus no se puede, el virus no existe en el ambiente, no existe en el medio ambiente, existe en las personas, se transmite de persona a persona. Entonces eso hay que tener siempre bien en mente, que en lugar no es como otros tipos de enfermedad, como dengue, por ejemplo, donde sabemos que mercados, por ejemplo, hay un riesgo mayor en los mercados porque hay un medio ambiente en este tipo de ambiente donde hay más riesgos de tener mosquitos, etc. Con este tipo de virus, no. Es solo la gente que hace la amenaza, digamos, porque la amenaza, el virus está en la gente. Entonces, es igual para entonces, los caminos de difusión. Por ejemplo, lo que vimos en Francia, hubo un foco mayor en un departamento, en Moselle, y después explotó en todas partes en Francia, porque la gente se fue y se infectó en todos los lugares, pero todavía siguen más casos en estas provincias que en otros lugares de Francia. Y entonces hay algo también que es difícil impedir. Y también vimos en casi todos los países
que hay regiones donde hay y hay regiones donde hay poco infección. Igual en Italia. En el norte de Italia hay un montón de casos, en el sur de Italia no mucho. En China igual. En China un montón de casos al norte, muy pocos al sur. Y en Tailandia, digo a Evelyn, Bangkok era la perfecta ciudad para que explote la epidemia. No, no ocurrió. Entonces, no es solo cuestión de, de transportes o de conexiones con el exterior o con, etcétera. No es suficiente para explicar. Hay otros factores de vulnerabilidad o de amenaza que todavía no conocemos. Por ejemplo, tal vez hay algo que tiene que ver con la inmunidad de las personas. Puede ser que hay una parte del mundo donde las personas tienen una inmunidad con otro virus que interfiere con este coronavirus. Puede ser, porque sabemos que viene de murciélagos y tal vez la gente es como Ebola, que vimos que hay muchas personas en Gabón, por ejemplo, que nunca tuvieron contactos con Ebola, con el virus, pero que tienes anticuerpos. Entonces puede ser lo mismo. Entonces hay cosas también de susceptibilidad de las personas que todavía no conocemos. Pero sabemos, por ejemplo, que en Sudamérica es muy poco probable que las personas tienen este tipo de anticuerpos. Entonces sabemos que la vulnerabilidad es más alta. Sabemos que en Sudamérica la edad, la proporción de personas de más de 65 años es más que en África y más que en Asia del Sur. Bien, entonces hay factores de vulnerabilidad que ya conocemos, que podemos mapear, que podemos analizar. Y eso sí es De importante acuerdo, siempre para prevención, digamos. de acuerdo. Bueno, ha habido un mapeo de mercados populares en las zonas más afectadas y ha habido un caso extremo en que el 75% de todos los vendedores estaban infectados. En un gran mercado, un mercado de 1 hectárea, estaban el 75%. Es O muy sea, grave. sí hay en los mercados una tendencia de este tipo porque la gente se aproxima mucho al otro. Así es. Entonces, había que cerrar los mercados al inicio. Eso Ya, se, eso se ha hecho recién, sí, eso se ha hecho más recientemente. No pero recién, pero sí más recientemente. una vez que ya se infectaron, ya no hay cómo Claro, hacerlo. claro, claro. No, no, Exacto, sí. no sirve. Claro. Ah, Eso no se sabía, no se vio, mejor dicho. Pudo haberse visto quizás, porque eso era quizás bastante lógico, por lo menos para un epidemiólogo, ¿no? O un estadístico. Pero no es tan lógico para un político cuando no sabe escuchar muy bien los consejos de los científicos. Pero creo que aquí sí ha habido una reacción interesante de parte del propio Estado y que habría, sin embargo, por supuesto, que juzgar más bien a partir de problemas previos a la pandemia, ¿no? O sea, el gran problema del Perú es que ha tenido una cantidad de condiciones estructurales gravísimas y que nunca se han querido enfrentar. En los últimos 50 años no ha habido gobierno que las haya querido realmente enfrentar, a pesar de que de eso se ha hablado muchas veces. Entonces aquí hay un problema de ese tipo y ahora estamos, claro, frente a una realidad que no puede ser controlada enteramente, ¿no? Eh, yo quería invitar a las personas que están siguiéndonos por el Facebook a que por favor formulen sus preguntas para dárselas a nuestros invitados panelistas. Y ahora, para concluir esta segunda ronda, vamos a darle la palabra otra vez por 5 minutos a Dionel Martínez. Adelante, por favor. Sí, gracias. Yo quisiera retomar el tema de la diferenciación de los territorios, porque me parece que es una cuestión también muy importante, como ya he mencionado, para la gestión de la emergencia.
esta diferenciación básica entre, por ejemplo, campo, ciudad o espacio urbano, espacio rural, me parece que no se ha tomado en cuenta para dictar medidas. Y muchas veces parte de esas medidas que, si bien es cierto, se dan con la finalidad de preservar la vida, a veces terminan perjudicando. Si ahora hiciéramos un mapeo rápido entre la diferenciación de estos espacios, seguramente que vamos a ver de que el espacio urbano es el que concentra la mayor cantidad de casos de contagiados, y aquellos aquellos casos del espacio rural seguramente tienen que ver con la interacción que hay con estos espacios urbanos. También sigo los debates que se dan en algunas redes sociales como en Twitter, por ejemplo, y una discusión muy interesante que se ha estado dando en los últimos días es el tema de los aspectos físico-geográficos que estarían también formando parte de la propagación o no de este virus. Y sobre eso se estaba discutiendo el factor de altitud, por ejemplo. Un comunicador había hecho, por ejemplo, un cuadro donde mencionaba que la mayor cantidad de casos se encontraban por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, y solamente, no recuerdo los porcentajes, era muy bajo el porcentaje de casos que habían por encima de estos 1000 metros, ¿no? Sin embargo, habría que ser muy cuidadosos con estas aseveraciones, ¿no? Porque la explicación es, me parece que también social. Hay que tener en cuenta mucho el tema de la densidad poblacional, el tema de las morbilidades, el tema de los flujos económicos y flujos de personas, ¿cierto? Recuerdo mucho un caso, por ejemplo, en Apurímac, en Cochabamba, una provincia de Apurímac, donde, por ejemplo, se logró controlar rápidamente uno de los casos que había llegado por este tema de los retornantes, entre comillas, por la poca cantidad de población se pudo hacer rápidamente el rastreo del número de personas con que había estado en contacto esta persona, y entonces se le hizo los exámenes, y ahí digamos, ahí se terminó la cadena de contacto, y ya no han habido mayor cantidad de contagiados. Entonces, me parece que tanto la interacción, la articulación y otros factores económicos sociales son muy importantes para explicar la propagación de este virus. No es que los factores físicos, geográficos o climáticos tengan un papel determinante quizá en la persistencia del virus, pero en el tema del contagio el factor humano es determinante según mi punto de vista, ¿no? Por otro lado, en estos términos de diferenciación del territorio, me parece también importante recalcar el tema de la organización del territorio. Es muy importante notar de que muchas de las comunidades campesinas del sur andino, por ejemplo, han cerrado fronteras, entre comillas, para defenderse del virus, y también podría el factor organización territorial ser una de las cuestiones que está impidiendo la propagación del virus. Igual en la Amazonía, con las comunidades nativas, o también en un nivel casi ya más regional, los gobiernos autónomos, como el de los Guampis, como el de los Aguajún, que tienen una muy buena interacción en el control del territorio, y este control del territorio les ha permitido controlar, entre comillas, también la difusión de este virus.
Entonces, me parece que hay que mirar mucho las escalas y la organización de estos territorios para un mejor control de la emergencia. Volviendo a el papel que juega cada uno de estos actores, hay que, como digo, pasar de la gestión generalizada con estados de emergencia que se dictan para todo el país a una gestión más mirando la diferenciación a nivel local y también tomando en cuenta el rol de las organizaciones sociales, porque, como ya he mencionado, juegan un rol muy importante, ya que el gobierno central definitivamente no va a poder llegar hasta el nivel del ciudadano. A ese nivel es más propicio de que el gobierno local y las organizaciones sociales tengan una gobernanza colaborativa. Y seguramente también esto tendrá que tomarse en cuenta en un contexto post-pandemia. Muchas gracias, gracias Dionel. El doctor Surí expuso un criterio muy interesante sobre los atributos específicos de poblaciones, digamos, cualidades físicas, reacciones frente al virus diferenciadas según comunidades, según la historia de esas poblaciones, según su genética, en fin, distintos factores al que tal vez Dionel no le presta mayor importancia, ¿no? O sea, ahí noto una diferencia de criterios, pero yo quería mencionar el hecho de que hay pocos países como el Perú y Bolivia y tal vez Nepal en los que hay poblaciones que viven encima de los 3.000 metros de altura. Hay, por supuesto, muchísimos territorios en el mundo encima de los 3.500 metros de altura. Muchos países tienen esas montañas, pero no vive gente allí. En el Perú sí vive la gente allí. Y hay poblaciones y ciudades muy grandes a esas alturas. Cerro de Pasco, que es una ciudad muy grande, está a 4.300 metros de altura. La ciudad más alta del Perú tiene 50.000 personas, es una ciudad minera que está en Puno y está a 5.000 metros de altura. Y eso, por supuesto, es casi inhabitable. Pero ahí no llega el virus. En parte creo por lo que la gente no va para allá, pero en parte también por criterios como los que han señalado. Incluso he visto una nota de un científico francés del CNRS, pero también aquí la doctora Fabiola León Velarde, que mencionó la posibilidad de que el hecho de que el habitante de la sierra, de los Andes, de las alturas, tenga una capacidad pulmonar más grande y posibilidad, por lo tanto, de gestionar mejor el oxígeno que recibe y que este oxígeno podría, no se afirma, podría tener algún efecto también sobre el mismo virus, la escasez de oxígeno, la escasez de presión y entonces, claro, por ejemplo, en esta ciudad de 5.000 metros de altura, en Puno, allí la presión es la mitad que a nivel del mar y el diseño humano parece ser hecho para el nivel del mar. Entonces, puede haber eso, yo creo que todavía es un asunto de investigación y seguramente no por unos cuantas semanas, sino por años y años para definir qué impacto realmente tienen estas atribuciones específicas de las poblaciones para el caso concreto de estos virus, ¿no? Quisiera leerles, por favor, algunas, bueno, un asunto bien importante que me parece que ha mencionado Dionel, es el hecho de que las organizaciones sociales deberían estar involucradas en una, vamos a decir, reconstrucción post-pandemia. Y no solamente en la reconstrucción post-pandemia, sino durante la pandemia. La cuestión es cómo se involucran, porque tiene que haber un nivel de puentes entre el Estado y esas organizaciones que usted menciona. ¿Cuáles son esos puentes? ¿Cómo sugeriría usted que proceda esa participación social? De manera que haya algo distinto de lo que se han hecho en anteriores reconstrucciones que no han sido tan exitosas. La reconstrucción después del fenómeno del Niño Costero o la reconstrucción después del terremoto del 2007, que es bastante fallidas, digamos, no bien desarrolladas, no por mala voluntad, yo diría por
falta de institucionalidad y quizás por esto que usted ha dicho, por falta de nexo con las organizaciones sociales directamente interesadas. Algo ha mencionado Evelyn respecto a la importancia de involucrar a los alcaldes. Esto es una aproximación muy interesante, pero a las organizaciones sociales, cómo se les involucra, tal vez en parte a través de los alcaldes, pero en parte también de algún otro mecanismo que tal vez ustedes, como están en ese espacio social, estén más en condición de sugerir, ¿no? Quisiera leerles, además de esto, unas preguntas que han llegado y que creo que podría ser interesante que ustedes lo discutan, ¿no? El tema de la informalidad. En el Perú hay no solamente un serio problema relacionado con la desigualdad, de manera que hay muchísima gente que vive en condiciones de hacinamiento porque no tiene cómo costearse una mejor habitación. Y por otro lado, el otro gran problema es de la informalidad. Mucha gente que no está registrada formalmente, pero que tiene una economía no registrada, pero que es la economía que le permite vivir cada día. Esas personas tienen un serio problema y son vulnerables por la razón de que están obligadas a salir lo antes posible para poder continuar con su vida económica y continuar sustentando a sus familias. Entonces hay estas dos condiciones que creo que convendría analizar: la informalidad y la gran desigualdad, que por supuesto son cuestiones estructurales y que por lo tanto debieron ser previstas antes y que como no lo fueron, ahora tenemos malas consecuencias y deberían sí, a partir del momento, ahora sí ser siempre previstas para que nunca vuelva a pasar lo siguiente, porque como bien dicen los entendidos, cuando una cosa sucede es altamente probable que vuelva a suceder y no sería extraño que dentro de 10 años tendremos otra pandemia y quién sabe si de menor impacto o de mayor impacto. Y también no sería imposible que el cambio climático se desate. El día viernes en una mesa redonda, un colega que participó dijo que no, que el cambio climático ya se desató. En realidad no me estaba refiriendo a que sí, claro, hay cambio climático, pero el cambio climático se podría esperar que sea algo muy repentino, muy violento, muy repentino, y quizás como 10 pandemias. Estoy poniéndome un caso totalmente hipotético, obviamente, pero no me refiero a este cambio lento. Hay un momento en que el proceso se gatilla y se desprende, explota, revienta de un momento para otro, vamos a decir, o de un día para otro, o de un mes para otro, y se pueden producir grandes cataclismos. Esto, por supuesto, todo está en un nivel de hipótesis, pero el panel intergubernamental de cambio climático trabaja estos escenarios y considera que puede haber un momento en que se desate una crisis climática muy grave que por supuesto afecte mucho más que una pandemia como esta. Entonces, quizás en ese marco que no es todavía una verdad probada, pero que muchos científicos del mundo se aproximan crecientemente a este tipo de escenarios, quizás convendría hacer algunos análisis en lo que nos queda, que son 17 minutos. Adelante, por favor, Evelyn, ¿podrías sugerir algunas ideas? Sí, bueno, gracias, señor Jamil, por diversos puntos, preguntas. Tal vez retomaría en base a la pregunta de la informalidad, o sea, la importancia de la informalidad y de las desigualdades. En los años anteriores, por ejemplo, hemos elaborado varios mapas en base al Censo de Población y Vivienda, el del 2017 todavía, para mostrar la complejidad justamente de esas desigualdades en la ciudad de Lima, en la aglomeración de Lima, más que en la ciudad de Lima. Y uno de los aspectos complejos es que esas desigualdades se leen en el espacio, pero no se superponen del todo. No tenemos exactamente, o sea, podemos ser sitios donde, por ejemplo, no hay conexión al agua
al servicio de agua, pero la gente sí tiene ingresos medianos, digamos, ese no tan malos. A la vez se podemos tener sitios donde la gente teniendo ingresos bastante bajos sí tienen conexión al agua y sitios donde no hay ninguna de esas dos cosas. Y los mecanismos que explican esas desigualdades no siempre son fáciles de entender porque algunos mecanismos pueden estar relacionados con los títulos, por ejemplo, el tipo de título es el acceso a la tierra que te da la gente, que SEDAPAL no reconoce para instalar la conexión al agua, o puede estar vinculado con el caso actual, digamos, en el sur de la aglomeración, o sea, en los distritos del sur, donde hay un proyecto, pero no se pone en marcha por diversas razones. Sin embargo, ahí sí hay bastante población solvable, en fin. Todas esas desigualdades se articulan en una forma compleja. Y de esa complejidad también tenemos que la reacción delante de un riesgo, como el riesgo que plantea el virus, el coronavirus, pueden ser muy complejas también, pueden ser muy distintas de un sitio al otro. Hace poco escuché un debate donde una de las personas que intervenían decía que la gente ha intentado seguir al máximo la cuarentena, pero la han seguido hasta donde podían llegar al 90%, al 95%, y algunas cosas que sí necesitaban hacer, de todos modos las hacían, pero según el tipo de población, según las situaciones, justamente en el espacio geográfico, esa parte de que se puede realizar no era la misma, y pienso que las reacciones frente a la pandemia son tan o más importantes que la misma vulnerabilidad. Puede ser, obviamente, como decía Marc, la vulnerabilidad intrínseca, digamos, de la población es un factor muy importante, pero también la capacidad de reacción, y dentro de esa capacidad de reacción, yo pondría también esas organizaciones sociales de las cuales hemos hablado y de la capacidad de la sociedad en su conjunto de escuchar a esas organizaciones, porque hemos hablado de varios tipos de territorios, de asociaciones barriales, de los WAMPIs, de los Awajún, de esos territorios donde la gente finalmente está tan desesperada por lograr que se les escuche, que se van hacia una autonomía. Creo que es un fenómeno muy presente aquí en el Perú, pero también en los países vecinos, ese deseo de autonomía a falta de ser escuchados a nivel nacional. Creo que esa estructuración, esa articulación entre los diversos niveles de autoridades, no solamente la demarcación político-administrativa, sino también todo ese tejido de asociaciones locales, esa articulación sería una cosa bien importante de lograr, creo, para futuros problemas, incluyendo el cambio climático. Y nada más como para regresar por último sobre ese tema del cambio climático, después del Niño Costero, nos fuimos con un colega a Olmos porque estábamos estudiando el cambio territorial que se ha producido en Olmos, donde, dicho de paso, se les ha escuchado muy poco a las asociaciones locales cuando se implementó el proyecto. Y la gente allá, los ganaderos de Olmos, en la parte, digamos, la parte normalmente desértica, que en ese momento se parecía a la ceja de selva, más bien estaban muy contentos que haya habido mucha lluvia, muchas inundaciones, porque el pasto había crecido, y para esas familias, cuando el pasto crece, en realidad es bonanza, esa es la posibilidad de reconstituir los rebaños, esa posibilidad. Entonces, esa percepción también muestra que frente a un mismo fenómeno podemos tener percepciones muy diferentes, tanto en términos de riesgo, o sea, qué cosa conviene hacer para protegerse, como en términos de valorar positiva o negativamente a un fenómeno. Obviamente la pandemia no creo que se pueda valorar muy fácilmente en forma positiva, pero creo que para muchos otros asuntos esa discusión democrática dentro de la sociedad sería muy importante. Muchas gracias, Evelyn. Doctor Marzoury, por favor. Sí, por la informalidad, primero.
cierto, cuando se sabe que, por ejemplo, la cuarentena es muy difícil aceptar, ¿no? Para un tipo de población, hay que dar alternativas. Primero, lo más importante es la información, que la gente pueda entender cómo funciona la contagión, etc. Y cuando el objetivo es disminuir los contactos, no hay solo cuarentena. Y cuando sabemos que el daño para la gente que vive del sector informal es más grande que el virus mismo, entonces hay que dar alternativas. Y hay una alternativa para este tipo de virus. Disminuir los contactos es disminuir los contactos directos con máscaras. Eso podría ser muy efectivo, tal vez igual que una cuarentena. Entonces, había que tomar este tipo de medidas, dando cuenta que hay tipo de población que no puede soportar medidas como cuarentena. Igual en países desarrollados como Francia o igual tenemos gente muy desorganizadas, ahora que tienen muchos problemas porque siguen sin poder trabajar. Y bueno, es la primera cosa. Entonces, dar alternativas, medidas. Es De difícil, acuerdo. políticamente es difícil, pero hay que tomar en cuenta todas las vulnerabilidades, que sea económica o que sea de salud. La segunda cosa es de la altura, porque Sí. seguramente es una cosa que pensamos qué pasa con la gente que vive en las alturas, que tiene menos oxígeno, bueno, que pueden vivir, que tienen la forma de vivir en estas alturas, pero no creemos que el virus tiene algo que ver con la forma de respirar. Puede ser peor. Lo que pasa es que el virus en este tipo de medio ambiente, sabemos que todos los virus son dañados por los ultravioletos del sol. Eso sí, exacto, sí, sí. Entonces tenemos a estas alturas, tenemos Mucha más radiación más ultravioleta. radiaciones. Claro, Entonces la persistencia del virus en el medio ambiente es mucho más correcto, reducida. claro, de Entonces acuerdo. va a persistir tal vez 5 o 10 minutos, Ujú, porque en los climas más fríos, más de bajos, acuerdo. pueden suceder un día o Sí, 2 días en el medio ambiente. muchas gracias. Así es. Pero lo vemos ahora que en Quito, por ejemplo, ya está empezando a tener contagión también en las alturas, a las alturas de Quito, en Ecuador. Entonces, En Ecuador, sí, sí, sí. ahora en Quito. Antes Claro, había casos en Guayaquil, más en Guayaquil, y ahora creo que está claro. descargado. Y Quito sí está a 3.500, Está en 3.000, ¿no? 2.200, 3.000, sí, 3.200, algo así. algo así, sí, exacto, claro. Bueno, muchas gracias, doctor. Dionel, por favor. Sí, respecto al impacto que está teniendo el COVID, me parece que también es diferenciado, ¿no? Y ahí tiene que ver el tema de las desigualdades enormes que tenemos en el país. No es lo mismo cómo enfrenta la pandemia una persona con ingresos altos que otra pues que vive de salir a vender, digamos, golosinas a las calles. El impacto es tremendamente más alto en aquellas personas de ingresos bajos, ¿no? Hay investigaciones que ya están demostrando, por ejemplo, que el trabajo en casa solamente podría ser aplicado o se aplica a aquellas personas que tienen mayores ingresos y los que perciben menos, sí o sí, sus trabajos consisten en tener que salir a la calle y por tanto tienen una mayor probabilidad de contraer el virus, ¿no? Por la interacción humana. Entonces, esos impactos son también diferenciados, así como el riesgo que enfrentan las poblaciones y en general esos impactos son desiguales en el territorio, ¿no? Respecto al tema de las organizaciones sociales y cómo incluirlas, me parece que hay procesos claramente
que se deberían aplicar en el país. Uno de ellos es la construcción de estos planes de ordenamiento territorial donde las poblaciones participan activamente, pero no la construcción de planes de ordenamiento territorial a nivel regional, donde cada vez la participación de las organizaciones sociales y civiles es cada vez más difusa o menos posible, sino más bien me parece que también deberíamos empezar a ver la construcción de políticas territorializadas a nivel local, donde se construyan estos instrumentos de planificación territorial con la participación activa de las organizaciones sociales, incluso de las organizaciones que podrían tener menor representación en diferentes niveles de participación, ¿no es cierto? Para mí es ideal de que las políticas se construyan de abajo hacia arriba, ¿cierto? Donde se incluya las opiniones de la población y también, vuelvo a repetir, es una cuestión vital de que se levante la información desde el nivel local y finalmente se concentre en el nivel del gobierno central. Uno de los problemas grandes que estamos teniendo, incluso para la repartición del bono ahora, es, me parece, con estos temas de información, no solamente por la ausencia de infraestructura financiera, sino porque tenemos una información de muy baja calidad y donde mucha gente que dice que necesita realmente y está en un estado precario no está recibiendo los bonos y en cambio otros sí. Entonces sí se abre una gran discusión sobre ese tema, pero yo creo que uno de esos factores también es la calidad de la información y cómo se construyen estas bases de datos para la toma de decisiones. Y un instrumento básico que debería servir para eso son los planes de ordenamiento territorial que tomen en cuenta las decisiones, las opiniones de las organizaciones sociales y finalmente sirvan para definir la inversión pública para esas. Lionel, esos planes de ordenamiento territorial de los que se habla hace ya 30 años en el país y más insistentemente a raíz del debate internacional, mundial sobre cambio climático, esos planes de ordenamiento territorial han encontrado muchísimos obstáculos por intereses creados que impiden, o sea, tienen suficiente fuerza para bloquear cualquier avance que se haga en ese campo. Entonces, por eso hay tala ilegal de bosques, por eso hay minería ilegal, por eso hay también hasta trata de personas, ¿no? Narcotráfico y todos estos grandes economías subterráneas que hacen muchísimo daño, no solamente al ambiente, sino a la moral misma de la sociedad, a la posibilidad de proseguir, de reproducir la sociedad. Entonces ahí hay un campo muy importante que abordar y eso no puede ser desdeñado después de la pandemia. Estamos llegando ya al final, nos quedan solo 2 minutos y yo quería tomarlos para darles unos anuncios que me han pedido comunicar al público, y es que el CONCITEC tiene en su biblioteca virtual más de 6.000 publicaciones científicas sobre el COVID-19 a las que todos los interesados pueden acceder. Y está compartimentado de manera que pueden encontrar según el ámbito de interés que cada uno quiera abordar, en el ámbito sanitario, económico, todo relacionado con el COVID, ¿no? Social, antropológico, cultural, incluso psicológico, psiquiátrico, etcétera. Todos los ámbitos están allí. Es un excelente trabajo que se ha hecho con esta biblioteca virtual. Y después también hay un observatorio en el CONCITEC que ustedes pueden acceder a partir de la dirección web, el Observatorio de Oportunidades COVID-19, donde se publican diversos llamados a concursos a nivel internacional para acceder a fondos de investigación. El CONCITEC ha convocado en los últimos 2 meses a 2 concursos de investigación por 11 millones de soles que están ya en marcha, específicamente para proyectos sobre COVID-19, y hay una gran movilización de los investigadores peruanos a partir de esta iniciativa y además por supuesto por propia iniciativa también de los investigadores, pero con este interesante respaldo
del CONCITEC. El observatorio CTI contiene una selección de documentos sobre gestión, programas, políticas, prospectiva tecnológica y bueno, creo que es una herramienta muy importante. Ya son las 6 en punto, pero me han pedido los organizadores que esperemos un minuto sin apagar todavía, porque hay un delay, hay un retardo en la comunicación, de manera que lo que estamos hablando en este momento va a llegar al público dentro de unos segundos todavía. Así que esperemos un rato sin apagar y sin hablar, y nos despedimos muy cordialmente, agradeciendo a los tres. Ha sido una excelente mesa. Doctor Marzurri, muchas gracias por haberse amanecido con nosotros, y a Evelyn por habernos sugerido y organizado en realidad esta reunión junto con nosotros desde la plataforma del IFEA, que es el Instituto Francés de Estudios Andinos, que tiene ya casi 60 años, entiendo, en el Perú, ¿no? 71. Es una institución de gran... ¿61? 71. Sí, muchas gracias. Ajá, gracias, muchas gracias.